Muy bien, le ruego ponerse de pie, por favor. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de la Comisión de Salud de hoy día, lunes 19 de enero. En nombre de Dios y de la patria, partimos. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Señora secretaria, ojalá que no tengamos cuenta ni puntos varios, va a entrar directo al grano. Hay votar. una cuenta cortita, presidente. Dos oficios de la ministra de Salud y que responden a información solicitada por esta comisión. Una en relación con la factibilidad de suscribir un convenio entre el Servicio de Salud Chiloé y el Servicio de Salud Aysén. Y el segundo sobre el estado de avance del proyecto de construcción del Centro de Salud de la Comuna de Las Huaytecas. Y finalmente una comunicación del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Goldstein, que remite minutas de las recomendaciones de los invitados a la Comisión de Salud en relación al proyecto de ley que fortalece la Superintendencia de Salud. Eso sería, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Se nota la influencia de la región de Aysén en esta comisión. Está a disposición en todo caso de todas los señores senadores. Muchas gracias, don Eduardo, por ser tan oportuno como siempre en su respuesta desde la biblioteca. ¿Ofrezco puntos varios? No hay. Muy bien, muchas gracias. En realidad hay muchos temas varios que tratar, pero y entendiendo la situación de emergencia y el estado de excepción que está viviendo el país, lamentamos lo que pasa, lamentamos las pérdidas de vida, lamentamos que la estupidez humana todavía sigue marcando de pronto el inicio de la temporada seca en nuestro Chile. El 98-99% de los incendios son producto de causa humana, uno por negligencia, por estupidez o sencillamente por premeditación, que es extremadamente grave. En fin, ojalá que podamos tener finalmente el asunto controlado y resuelto, aun cuando las noticias de hace unos minutos era que ya lo teníamos en la Araucanía. Vamos a iniciar la tabla de hoy porque hemos sido llamados para convocar hemos sido convocados para votar la indicación presentada al proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 18.302 de Ley de Seguridad Nuclear con el objeto de priorizar las autorizaciones para el uso sanitario de los materiales radioactivos de acuerdo al boletín 17.948. Yo agradezco la presencia del ministro de Economía y su equipo y destaco la diligencia con que respondió y la voluntad para estar presente cada vez que se le invita o se le convoca a esta comisión. Siempre el ministro de Economía ha estado disponible y por lo pronto de cumplir los acuerdos, porque por un lado está este proyecto de ley y por otro lado, lo acabo de chequear con la presidenta Rincón, está en Comisión de Hacienda la indicación que el propio gobierno presentó. Nosotros estamos trabajando a dos bandas con la manera de resolver este impasse que se produjo de la modificación de la Ley de Seguridad Nuclear. Uno es vía legal y otro es la vía también legal, pero de la Ley de Reajuste. La que salga más rápido y más mejor resuelve el problema, que es lo que importa, ¿no? Y en eso estamos, pero no queremos dejar esto porque no sabemos si finalmente la Ley de Reajuste va a ser aprobada tal cual nosotros queremos. Por lo tanto, vamos a seguir adelante sin más. Si llegase a estar aprobada ya en el último trámite la Ley de Reajuste, bueno, ahí tomaremos la decisión que corresponda respecto a este proyecto de ley. Le voy a ofrecer la palabra al biministro de Economía, Fomento, Turismo y Energía, don Álvaro García, que está acompañado de su coordinador legislativo, don Juan Ignacio Bugueño, a los asesores legislativos, señores Fernando Monsalve y Maher Pichara. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Está también el director ejecutivo, subrogante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la SECHEN. Entendíamos que el biministro podía tener inconveniente, pero sabíamos que iba a estar la SECHEN aquí a través de su director ejecutivo subrogante. ¿Es así el director subrogante? Muy bien. Don Richard González, quien asiste acompañado por la jefa de asesoría jurídica, doña Gloria Zárate. Y del Ministerio de Salud está el coordinador legislativo, don Cristian Miquel, como ya es costumbre en esta comisión. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo y luego procedemos entonces a votar según el acuerdo. Ministro. Muchas gracias, presidente. Yo voy a ser muy breve porque la SECHEN va a hacer una presentación que es absolutamente coherente con la indicación que hemos preparado y que, como usted bien señala,
está incluida en la ley de reajuste, pero a nosotros nos parece muy importante que llegue con el aval de esta comisión previo a la votación que ocurra respecto a la ley de reajuste, y por lo tanto ojalá en esta oportunidad se pueda aprobar la indicación que sugerimos, que como usted bien señala busca celeridad en los procesos de aprobación de proyectos sanitarios por parte de la SECHEN, y al mismo tiempo resguardar las decisiones que la SECHEN debe tomar en materia que son de gran significancia para el país, y por eso hemos evitado que esta considere el silencio positivo, que daría una aprobación automática a los proyectos de cumplirse el plazo. Creemos que así todo el silencio negativo es un mecanismo que ayuda al proceso de toma de decisiones, acompañado de la mayor celeridad que ya la SECHEN ha establecido para sus procedimientos. Por estas razones creemos que se cumple el objetivo de dar certeza y celeridad a estos trámites que son tan importantes. No quiero repetir lo que va posteriormente explayarse la SECHEN, así que me quedo aquí, presidente. Muchas gracias, señor viceministro, y le doy la palabra entonces a don Richard González, director ejecutivo subrogante de la SECHEN. Don Richard, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, para comenzar y ser bien conciso, en resumen, lo que nosotros proponemos es la seguridad nuclear y eficiencia administrativa, y el conflicto en el fondo es el silencio administrativo negativo, que sin embargo el boletín 17948-11 propone eliminar esta figura para autorizaciones de salud, lo que derivaría en un silencio positivo, en una aprobación automática. Lo que nosotros decimos es que existe un riesgo que la aprobación automática por el paso del tiempo elimina la verificación técnica de barreras físicas y tecnológicas en el material radiactivo, contraviniendo tratados internacionales. Y la solución es mantener el silencio negativo como barrera de seguridad inquebrantable, pero implementando una priorización sanitaria y optimizando los plazos internos. Como mencionaba el ministro, en el acuerdo 2498 que suscribimos con el Consejo Directivo, ya estamos priorizando cada uno de los tiempos de proceso y dando absoluta prioridad a las distintas autorizaciones, principalmente en el ámbito sanitario. Lo que decimos con mucho énfasis es que la celeridad en oncología es vital, pero sin comprometer la seguridad radiológica pública. En las modificaciones claves de la ley número 21770 se introdujo el artículo 16 bis y el 16 ter a la ley 18.302 de seguridad nuclear y radiológica, y se establecen por primera vez plazos legales estrictos para que la SECHEN se pronuncie sobre las distintas solicitudes. La ley consagra explícitamente que si vence el plazo sin respuesta, la solicitud se entiende rechazada. Para mostrar un marco nacional de cuáles son las autorizaciones e instalaciones radiactivas nucleares de primera categoría que están en el alcance regulador, son alrededor de 500 instalaciones entre médicas e industriales. Como se muestra ahí, son 132 médicas, 361 industriales y básicamente 854 solicitudes de servicio anuales que se tienen que someter a este proceso. Si esto uno lo proyecta en el marco de las diferentes leyes como el Plan Nacional del Cáncer, también podrían aumentar las solicitudes en relación a las instalaciones. Las diferencias críticas que se presentan es actual el silencio negativo, en el cual transcurre el plazo legal, y si la SECHEN no emite una resolución, se rechaza la solicitud. El impacto es que ninguna instalación opera sin la validación técnica. Aquí privilegiamos la seguridad pública y se garantiza. Lo que está propuesto es el silencio positivo, en donde transcurre el plazo legal y la SECHEN no emite resolución, por tanto la solicitud en ese caso se aprobaría. El impacto es que las instalaciones operan sin verificación de seguridad y con un riesgo desconocido para la población.
Si persiste el silencio positivo, se presenta un riesgo a la salud y medio ambiente. Acá estamos en una zona, en un alcance que tiene material nuclear y radiactivo y requiere verificación in situ de las distintas medidas de seguridad tecnológicas y físicas. El permitir el uso de material radiactivo también hemos visto que solo por transcurso del tiempo es un riesgo indebido para los distintos pacientes, personal médico y también público en general. Y la ausencia de control con el silencio positivo elimina la barrera preventiva, permitiendo que operen instalaciones que podrían tener fallas de blindaje o protocolos deficientes. También hay implicancias técnicas internacionales. El regulador no puede asegurar que el beneficio de la instalación supere el daño potencial sin una evaluación completa, en el caso que transcurra meramente por tiempo. También Chile ha suscrito tratados internacionales. En el año 1997 suscribió la Convención de Seguridad Nuclear y el principio rector en materia nuclear debería ser que prima el rigor técnico siempre sobre la celeridad administrativa. El silencio positivo invierte esta prioridad. También como modo de ejemplo, existen instalaciones como ciclotrones y instalaciones de radiofarmacia en donde son muy complejas. Son laboratorios de producción de radiofármacos con instalaciones que requieren ciclos de evaluación de seguridad equivalente a una instalación nuclear. Son, por ejemplo, 240 días hábiles en que se tiene que revisar esa tecnología y asegurar que está dispuesta en todo su rigor técnico para iniciar las operaciones en el ámbito de salud. En conclusión, nosotros creemos que aplicar el silencio positivo a estas instalaciones permitiría la operación de reactores o aceleradores complejos sin ninguna revisión de seguridad. Por tanto, para terminar, presidente, la atención oncológica requiere celeridad, pero esto no debe lograrse a costa de la seguridad nuclear. Creemos que el silencio administrativo positivo introduce riesgos inaceptables y contraviene estándares internacionales. Y finalmente, la indicación del Ejecutivo es la vía correcta, acorta los tiempos mediante la priorización y gestión, como lo hemos realizado y como les comenté, manteniendo el silencio negativo como la barrera de seguridad esencial para el país en este tipo de prestaciones. Eso es, presidente. Muy bien, muchas gracias, don Richard. Yo, de acuerdo a la minuta que fue preparada por la mesa técnica, con Carolina a la cabeza, el presidente entonces reemplaza íntegramente el artículo 16 de la Ley de Seguridad Nuclear con el fin de ordenar, clarificar y agilizar los plazos de autorización, dando prioridad a los usos sanitarios de material reactivo. Establece toda una gradiente de plazos distintos dependiendo del orden de qué se trata, y esta prioridad lo que hace es expresar a las autorizaciones con fines sanitarios una prioridad. Siendo ese el corazón político y práctico de la indicación, la Comisión puede priorizar las solicitudes destinadas a radioterapia, braquiterapia, medicina nuclear, otros usos médicos de material reactivo que se fundamenta en el principio de celeridad de la Ley 19.880. Ese es el resumen que ha hecho la mesa técnica, con lo cual estamos absolutamente conformes. ¿Hay alguna opinión? Porque si no procedemos a votar, queridos colegas. Sí, presidente. Senador Gaona, le ofrezco la palabra. Yo quisiera que estos argumentos técnicos no estuvieran escondiendo ineficiencias de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, porque el plazo que se entienden son bastante amplios. Son 8 meses más una prórroga por varios días más, creo que 120 días más de prórroga. Al final es un año. Entonces, yo quisiera que me explicaran un poco más cuál es el procedimiento para poder entender que se demoren tanto en esta autorización, porque como no soy experto en energía nuclear, no tengo cómo saber si efectivamente esta explicación y presentación que hace usted, cuál es el argumento detrás, digamos. Aquí me dice el tema de seguridad, eso lo entiendo, pero que me explique cuál es el procedimiento, la magnitud del procedimiento, qué se hace para poder entender que el silencio positivo no sea aceptado, digamos. Porque lo que yo puedo entender de que finalmente los plazos no van a disminuir, sino que simplemente se van a demorar lo mismo de siempre, y si no alcanzan simplemente se va a rechazar. Ese es mi temor.
Por eso quisiera saber que me explicaran con más detalle en qué consiste el proceso de revisión de estos elementos radioactivos para poder entender la magnitud y por qué se demora tanto y todo eso. Entendiendo eso, yo creo que voy a tener la película más clara. Muy bien. Es atendible la preocupación del senador Gaona. No obstante, yo quiero recordarle a los colegas que en la sesión anterior ya habíamos dado por superado el contenido de la indicación que ya conocíamos, que no íbamos a reabrir el debate sobre los plazos porque ya estaba y esta sesión era solamente para votar. Pero presidente, si mi duda no es del contenido de la indicación, no, sino que me des una explicación de por qué estos plazos tan extensos. Muy bien, pero... Básicamente eso. El contenido de la indicación no tengo problema, si quiero entender por qué se demoran eso. Que lo explique la SECHEN, pero en lo que a nosotros nos compete tenemos 30 días hábiles para las autorizaciones sanitarias, o sea, es lo menos de lo menos de lo menos, partiendo por 240 para las instalaciones nucleares complejas, o sea, pero si las explica por favor y lo resumimos y procedemos. Gracias, presidente. Sí, yo creo que aquí hay que distinguir. Efectivamente, si uno ve la propuesta que hizo el Ejecutivo, no es 240 días para todo tipo de instalación. Esto está absolutamente relacionado con el tipo de tecnología que también se utiliza. No todas las tecnologías son conocidas por la Comisión Chilena de Energía Nuclear y obviamente hay tecnologías que ya dominamos como comisión y esas sí pueden hacerse en un plazo bastante menor, ¿ya? Pero hay tecnologías. Por ejemplo, no todo ciclotrón es exactamente igual, no todo laboratorio radiofármaco es exactamente igual. Y si se introducen a Chile, eso significa que también las personas que trabajan en la División de Seguridad Nuclear, que son los encargados de analizar técnicamente todo esto, requieren obtener los conocimientos sobre esas tecnologías y dar certeza de que son instalaciones seguras. Entonces, el objetivo, ese plazo de 240, que es el más extenso, efectivamente, como usted decía, está dado para las tecnologías mucho más complejas. Entonces, quizá me interesaría precisar de que no toda instalación médica cabe en estos 240 días. Va a depender del tipo de instalación. ¿Por qué? Porque la propuesta del Ejecutivo no está hecha en virtud si se trata de instalaciones médicas o instalaciones industriales. Está hecha según el nivel de complejidad de la instalación. Y hay instalaciones industriales que pueden estar en el primer apartado o pueden haber médicas, pero es según la tecnología y el nivel de complejidad para poder autorizarla y dar certeza que no van a afectar al resto de las personas. Y obviamente se agrega el hecho de que además podemos priorizar aquellas que sí son de salud. ¿Por qué? Porque nosotros, como comisión, desde el momento que ingresa una solicitud, sabemos específicamente para qué se va a destinar esa instalación. Nosotros no autorizamos instalaciones por autorizar, sino que tenemos que saber para qué se va a dedicar, cuál es el fin de esa instalación. Entonces, por tanto, desde que parte una solicitud, nosotros vamos a saber cuándo son instalaciones médicas y podemos aplicar íntegramente el articulado propuesto, que es priorizar dichas instalaciones. Esa es una explicación breve de... Para complementar, en el resumen, dada la consulta del senador Gaona, 240 días hábiles para instalaciones nucleares complejas, los ciclotrones, radiofármacos, nuevas tecnologías, 120 días hábiles para otras solicitudes relacionadas con esas instalaciones o su material, 60 días hábiles para instalaciones radioactivas de primera categoría menos complejas, 40 días hábiles para solicitudes accesorias a esas instalaciones y 30 días hábiles para autorizaciones personales del artículo 5, que son las personas que trabajan con material radioactivo. Ese es el resumen, corríjanme si eso es así. No sé, senador Gaona. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. El micrófono, por favor, senador. Pero entiendo que es tecnología que probablemente no conozcan, no estén preparados, no estén capacitados, tienen que prepararse, capacitarse, entenderla y todo lo demás, y eso requiere tiempo. Estamos de acuerdo. Muy bien. Si no hay más nada, entonces procedemos a votar, señora secretaria. Tenemos secretaria nueva, directamente prestada de la Comisión de Agricultura y demás y Derechos Humanos. Ya. El señor presidente pone en votación la indicación sustitutiva del Ejecutivo que reemplaza el artículo 16 bis de la Ley 18.302 de Seguridad Nuclear por el siguiente, como han señalado. Senadora, ¿órdenes cómo vota? Voto a favor. Gracias. Senador Castro. A favor. Gracias. Senador Gaona. A favor. Gracias. Senador Chaguán. A favor. Gracias. Señor presidente. Voy a votar a favor, agradeciéndole a los colegas que hayan colaborado en la suscripción de este proyecto que surge de aquí en la comisión, independientemente de lo que acordamos con el ministro García de trabajar en paralelo desde el ministerio y de esta comisión. Voto a favor.
Muy bien, resultados, 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Aprobado por unanimidad y despachado a la sala, entiendo, no tenemos otro trámite en ningún otro lado, ¿no? Estamos listos. Así es que, estimado viceministro, puede comunicarle a la Comisión de Hacienda que nosotros hemos aprobado la indicación que ha presentado el Ejecutivo para que se alinee el debate. Yo se lo informé ya a la senadora Rincón, presidenta de la Comisión, no sin anticipar el resultado, pero ahora sí se lo hacemos formal para que ellos también puedan actuar en la misma línea y ojalá que lo saquemos la ley de reajuste porque nos evitamos todos los demás trámites para poder corregir rápidamente por ley lo que entendemos que es priorizado. Le ofrezco la palabra, viceministro. Solo agradecer, presidente, esta rápida decisión que nos permite incorporarla a la ley de reajuste con la anuencia de ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Pueden quedar liberados si ustedes lo estiman o pueden acompañarnos hasta el final de la jornada si también lo estiman. Vamos a estar muy entretenidos con la exposición del presidente de FONASA, del director de FONASA. Ya le subimos todos los rangos, se lo merece. ¿Ah? Exacto. Cuando tengamos toda la gobernanza. ¿Ah? Bien, a solicitud de los colegas senadores, le agradecemos. Presidente, disculpe. Chao, nos vemos. Muy bien, le agradezco al director de FONASA, don Camilo Cid, que haya tenido la gentileza de regresar y regresar y regresar todas las veces que se le convida. Y vamos a escuchar su exposición, dado que los colegas senadores quieren saber sobre el proceso de licitación para la modalidad de cobertura complementaria. Sin más, a no ser que haya algún colega que quiera hacer un preámbulo. Muy bien, don Camilo. Muy bien, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, senadores, senadora. Muy bien. Voy a hacer la presentación que hicimos un poco rápido la vez anterior, entonces ahora podemos detenernos en más detalle y podemos entonces conversar sobre las preguntas que ustedes tenían o que surjan. ¿Ah? Yo quisiera, antes de empezar, resumir que la licitación, lo que hemos dicho es que está en un proceso de evaluación, la licitación está en plazo y está vigente. La evaluación de esta licitación le restan básicamente 3 etapas, que es lo que voy a explicar. La asignación, que comprende la decisión de asignación de las fracciones que la compañía que ofertó, ¿cierto? La decisión de esa fracción. Luego la reasignación, que significa ofrecer al oferente que presentó oferta por esa fracción la totalidad o parte de las fracciones no asignadas previamente. En esta etapa la compañía cuenta con un plazo definido para aceptarlas o no, y luego de ese procedimiento se adjudica la licitación. Y en ese caso la adjudicación puede ser parcial, con las fracciones que la compañía aceptó, o puede ser total, si es que las aceptó todas. Si no las aceptó todas, entonces se procede al trato directo por las fracciones vacantes. Hay una convocatoria para las fracciones vacantes, para el trato directo. Eso es lo que voy a explicar. Entonces, parto de cero. Las bases de licitación fueron aprobadas por la Contraloría el 17 de octubre. Todo este procedimiento que yo estoy señalando, entonces, es un procedimiento que está revisado en su legalidad por la Contraloría. El 26 de diciembre terminó el plazo para presentar ofertas a la licitación en el portal del mercado público y en esas ofertas recibimos una oferta de la empresa Zurich por un séptimo de las fracciones por un monto de 0.156 UF. De conformidad con el proceso establecido en las bases, entonces comienza un periodo de evaluación. Eso implicó que se conformó una comisión evaluadora conformada por 4 jefes de división del FONASA. Estos son los jefes de gestión comercial, de fiscalía y contraloría, de gestión de usuarios y gestión financiera y presupuestaria. Eso fue ratificado el 26 de diciembre para la resolución y luego la comisión tiene que revisar lo presentado por la aseguradora respecto de la fortaleza
patrimonial, exigía, las clasificaciones de riesgo, la garantía de seriedad de la oferta económica. O sea, esta serie de condiciones administrativas o financieras, digamos, están en las bases y la comisión es la que evalúa esto. Posteriormente hace una evaluación administrativo-técnica, ¿cierto?, que para ver si la oferta es admisible. Entonces se evalúan los requisitos formales de la oferta técnica de acuerdo con los criterios y ponderadores señalados en las bases. Hasta ahí ese es el momento en que está la evaluación. Entonces la comisión ha tenido que verificar si la oferta tenga un mínimo de 70 puntos en la evaluación administrativa. Es un tema de puntaje que se van otorgando de los distintos pasos y ahí proceder a la evaluación económica. La evaluación económica consiste en ver si el precio ofertado está por debajo de una prima global, estimando, ¿cierto?, que fuese una estimación completa, o sea, una asignación completa, y si el precio por fracción está también por debajo de un precio de reserva. Estos dos precios de reserva, la prima global y el precio de reserva por fracción, fueron, de acuerdo a las bases, ingresados a notaría con anticipación al llamado, o sea, a la presentación de la oferta y a la apertura por el FONASA. Entonces lo que hacen Perdón, una interrupción, director. En el primer proceso entiendo que la prima eran 32.000 pesos o algo así, ¿no? Y después eso entiendo que fue mejorado en la segunda. ¿En cuánto quedó ahora? No, nunca hemos recibido una oferta por una prima, ¿no? Porque en primera ocasión, en la primera licitación se declaró desierto porque no tuvimos oferta. Esta es la primera ocasión en que tenemos una oferta, que 0.156 UF es alrededor de 6.000 pesos. Ellos ofertan por 6.000 pesos para una parte para de un la séptimo. Para un séptimo. Si uno calculara, estimara cuánto serían 42.000 pesos. 42.000 pesos. ¿Sí? Y Porque esa es la multiplicación por 7. Eso es lo que hace la comisión cuando mira el precio de reserva general, para poder saber si está por debajo de ese precio de reserva, entonces la presentación es válida. Lo mismo en el precio de reserva individual, o sea, por fracción, que también tiene un límite. Por lo tanto, eso es lo que la comisión tiene que evaluar. Posteriormente, y todo esto está en proceso, tengo que volver a repetirlo, por eso que nosotros decíamos que el 26 podíamos informar por completo, porque esto está en proceso y justamente el 26 termina la adjudicación. Entonces, el siguiente paso es que el proceso de asignación, donde esta comisión, ¿cierto?, hace la evaluación de los precios, los ordena de menor a mayor, ¿cierto?, y selecciona cuáles son las empresas que se van a quedar. Como hay una sola empresa, en este caso, entonces ese proceso es sencillo, ¿cierto?, y debe asignar, digamos, transitoriamente esa fracción. Luego viene el proceso de reasignación, en que la comisión, visto que no se completaron todas las fracciones, puede ofrecer a la misma empresa que postuló una fracción las demás fracciones. Y este asegurador tiene un plazo para optar por agrandar su participación. Puede ser agrandar en una fracción o puede tomar todas las fracciones, ¿no? Ese es el proceso de reasignación. Posteriormente, hay un mecanismo de asignación complementaria que implicaría que estas fracciones se ofreciesen a otras empresas participantes. Pero como no hay otras empresas participantes, eso se da por ocurrido y pasamos a un proceso de adjudicación. Hasta el 26. Todo esto es hasta el 26, incluso lo que voy a mencionar ahora, ¿no? Que es que entonces la licitación se puede declarar adjudicada totalmente o adjudicada parcialmente, ¿no? Si se adjudica totalmente a la empresa que ya presentó su fracción, bueno, se inician los trámites de contrato, ¿cierto?, Contraloría, mediante, etcétera, ¿no? Si la adjudicación es parcial, o sea, para hacer un ejemplo, supongamos que la empresa toma 3 fracciones, ¿sí? Entonces tiene 3 séptimos y quedan 4 fracciones, entonces FONASA debe declarar vacantes esas 4 fracciones, adjudicar la licitación parcialmente y llamar a trato directo por las 4 fracciones que faltan. Este es el momento en que, digamos,
se ofrecen estas fracciones en base a los mismos, en algunos términos de referencia que reflejan las características de las bases. O sea, no puede tener no puede tener diferencias sustantivas respecto a las mismas bases, tampoco puede tener situaciones que en desmedro de la empresa que ya adjudicó, o que sean desventajosas respecto de ella, o que sean diferentes, que perjudiquen a la empresa ya adjudicada. Por supuesto, tiene esto implicancias para las cosas fundamentales de la licitación y se inicia entonces el proceso de trato directo. Este proceso, como todos, ¿cierto?, con los términos de referencia, se invita a todas las empresas que puedan participar y se reciben ofertas en FONASA, las cuales se evalúan de nuevo por una comisión de evaluación y se va a asignar a aquellas que ofrezcan las condiciones más ventajosas para el fondo. Eso es el proceso licitatorio. Si tuviéramos que complementar en algo, yo quería, y lo hacíamos la vez anterior, era comentarles que estas bases de licitación separaron la administración tecnológica del aseguramiento, destinando a un proveedor que se hiciera cargo de todo lo que son transacciones financieras en una plataforma técnica, tecnológica, y eso fue hecho en base a trato directo. Entonces ese fue adjudicado a Sonda. Quiero contarles que en este trato directo se presentaron 9 empresas, llegaron digamos, a condiciones muy competitivas, implicó también, por ejemplo, una presentación de sus capacidades en cuanto a los términos de referencia y fue seleccionada la mejor de ellas, con el mejor precio y las mejores capacidades que resultó ser Sonda. Por lo tanto, esto ya es un contrato que obviamente es condicional, se activa una vez que el proceso de licitación esté adjudicado y empiecen los contratos. Pero es muy importante porque ya esto está, digamos, finiquitado. Así que esa era la presentación completa, quedó disponible para consultas que deseen hacer los senadores. Muchas gracias. Gracias, director. Una pregunta antes de darle la palabra al senador Castro. ¿Cuánto plazo tiene después del 26 para la búsqueda de otros oferentes por trato directo para poder cerrar y adjudicar si es que se completan los 7 séptimos? ¿Y qué pasa si no se completan los 7 séptimos y pudiéramos quedar a medio camino con 5 séptimos o algo así? Senador Castro. Sí, gracias, presidente. Y saludar al director de FONASA y al abogado Pérez. Y preguntar lo siguiente, porque aquí ha hecho el director una exposición metodológica de procedimientos. Yo quiero ir, no al procedimiento, que quedado claro cuál es, sino quiero ir a las razones por las cuales finalmente en el resumen se ha constatado una renuencia de las compañías de seguro a participar de este proceso. Eso me parece que es más que evidente. Desierto completo en la primera y un séptimo solo de interés en la segunda. Yo pregunto, si Zurich, que no sé si tiene hoy día seguro complementario, sobre ISAPRE, sobre FONASA, no sé, usted sabrá mejor que yo si los tiene, pero si hay un elenco hoy día de compañías de seguro que están sobre el FONASA en un seguro complementario, que viven en un verdadero paraíso de desregulación porque no se someten a las reglas de la Superintendencia de Salud, no tienen selecciones, salvo las que ellos establezcan por riesgo, establecen ellos unilateralmente las condiciones en que aceptan a personas que tengan FONASA, que tengan ISAPRE, les colocan sus condiciones. ¿Por qué habrían ellos de entrar a esta modalidad que tiene un conjunto de restricciones establecidas por ley, que tiene un conjunto de limitaciones, si ya tienen otro mercado en la salud, que es el mercado de ser seguro complementario, sin las limitaciones que tiene la MSC? Yo quiero entender eso, porque me parece que ahí hay una razón de fondo de la escasez. Porque uno podría decir aquí hay una razón, no sé, conspirativa, se pusieron de acuerdo todos para no querer participar. Otros podrían decir no, porque también es parte de la argumentación. Los prestadores complejos, los que tratan cáncer, los que tratan en UCI, no se presentaron y no quisieron, lo cual es cierto.
entiendo yo, y sería bueno que ustedes lo precisaran, que tampoco hay grandes prestadores complejos adheridos a esta modalidad, sino que hay prestadores más bien de patología simple o menos compleja, pero asegurar a una persona que tenga cáncer, ¿dónde la va a asegurar? ¿En qué prestador? Si yo soy compañía de seguro, ¿dónde coloco a esa persona? Una interrogante legítima. Entonces, ¿de qué manera hemos llegado a este punto y qué salvataje tiene este punto? Porque yo entiendo, viene un trato directo, y el trato directo, ¿qué ocurriría si el día de mañana nos volvemos a encontrar con un terreno desértico que no hubiese interesado? Porque aquí el fenómeno, curiosamente, es no hay interés. ¿Por qué habría de haber más interés? Pregunto yo. Si en la licitación 1 ni en la 2 hubo interés. ¿Por qué habría en el trato directo para correr los mismos riesgos? No son distintos los riesgos, las fórmulas que ustedes han planteado, son los mismos diseños, con algunas variantes entre la 1 y la 2. Sí, se entiende. Entonces, quiero entender yo por qué, el ritmo que tiene esto, porque esta es una apuesta muy grande que políticamente se apoyó con fuerza de manera transversal en el Congreso. Y por tanto, con esa apuesta pensada en la gente, clase media, gente de FONASA, con una prima plana, hoy día se dice más o menos podría estar en 40.000 o algo más por carga. Ya, no es poco, no es poco. Se había hablado de 30.000 originalmente. 40.000 pesos por persona, grupo de 5 personas, estamos hablando de 200.000 pesos. Adicionales al 7% para tener esta cobertura. Ya, cada uno puede sacar una cuenta, buena o no. ¿Cuál es la viabilidad que tiene este escenario que estamos viviendo, de no ser que medien otros cambios? Porque yo no quisiera que llegáramos a abril o mayo y dijéramos, mire, desgraciadamente el trato directo tampoco funcionó. Nos había interesado, estamos acotados a 1/7, 2/7 y no hay más. Entonces, sería bueno precisar las razones de precio. Por ejemplo, en los prestadores. Yo entiendo que había prestadores que no les interesaba por razones de precio entrar a la modalidad, porque ya tienen holgura en las otras modalidades, libre elección, qué sé yo. Las compañías de seguro que tienen ya seguros complementarios tienen estos problemas de restricciones y limitaciones producto de la MSC que, ¿cómo se superan para que esto tenga el éxito que todos quisiéramos? ¿O no tienen solución? No quiero ser apocalíptico, pero me parece que hay explicaciones que dar al respecto. Yo di una lucha bastante fuerte en su momento en la ley de ISAPRE, cuando le planteé al propio gobierno que no podía dejar los seguros complementarios controlados por la CMF, sino que debiera decirlo, como lo dijo el programa de gobierno del presidente Boric, regulado bajo la Superintendencia de Salud, a la letra. Estoy repitiendo el programa del presidente Boric. Se me dijo que no, y se me dijo que no porque de algún modo dejarlos en la CMF era a cambio de que ellos participaran en la MSC. ¿Dónde están ahora? No están. ¿Qué es lo que ha pasado? No lo sé. No sé los acuerdos que se habrán forjado al respecto, pero estamos frente a un escenario débil en cuanto a la capacidad de implementación, más bien con una apuesta futura, que la va a tomar el próximo gobierno, en fin, tal como está planteado. Bueno, tú eres de Chile Vamos. Sí, próximo gobierno. ¿No? ¿De quién es? ¿Republicano? Ah, republicano, ya. Tómense nota. No es un gobierno amplio. Ya. Ha llegado, ya. Ah, ya. Igual que el PS en su momento. Ya. Entonces, más allá de broma, esas son las reflexiones que quiero plantear. Sí, estamos fuera. Presidente. Muy bien. Sumamos la tercera pregunta y senador Gaona. Presidente, mire, yo siempre manifesté no contrario, porque la idea es buena, pero siempre mi incerteza de que esto pudiese resultar. Yo creo que efectivamente esto ha fracasado, o casi fracasado, pero ojo, esto no ha sido por falta de voluntad del gobierno, ni mucho menos del FONASA, todo lo contrario. O sea, han hecho licitaciones, han hecho modificaciones, han hecho un esfuerzo relevante. Yo creo que el problema aquí es que fundamentalmente hay una tensión estructural. Y esa tensión estructural tiene que ver que muchas veces lo social y políticamente deseable no es financieramente asegurable bajo reglas de mercado. Y eso es lo que hay que entender. Yo creo que bajo las reglas de mercado, lo que nos parece bien, política y socialmente, y que puede ser atractivo para la gente, no es financieramente asegurable. Y es una realidad que parece ser que está dándose cuenta con estos resultados de las licitaciones. Entonces,
creo que no tiene nada de malo reconocer que esto no resultó, porque además bajo los antecedentes o el diseño que se planteó, porque en esto yo no quiero culpar ni estoy cuestionando ni nada por el estilo, ni al director de FONASA ni al gobierno, porque han demostrado que le han hecho todo el esfuerzo para poder que esto resulte. Pero definitivamente yo creo que no resultó. Y por eso yo quisiera ver solo 5 elementos, tengo bastante más elementos, pero por lo menos 5 principales que me gustaría que me contaran cómo en la segunda licitación lo trataron de resolver y cómo lo pretenden resolver en el trato directo. La selección adversa. A mí todavía no me queda claro que hayan sido capaces de resolver la selección adversa, en el sentido de que el oportunismo para poder asegurarme cuando tengo una patología crónica, cuando tengo una cirugía electiva y cuando evidentemente si este seguro sale al mercado, los primeros en ingresar van a ser todos aquellos que tienen problemas y eso va a provocar un shock violento en términos financieros que probablemente la prima plana que se esté pensando con ese precio de reserva no dé abasto. Y por lo tanto, lo más probable es que por eso las compañías de seguro no se interesen, porque yo creo que no está bien resuelto el tema de selección adversa. En segundo término, tampoco está claro, y si no, que me lo digan cómo es, las carencias me pareciera que no son lo suficientemente explícitas y universales. Es decir, uno podría pensar de que un seguro, uno podría entrar a un seguro complementario con este MSC y que si tiene una cirugía electiva no puede hacerla hasta dentro de 6 o 12 meses. No sé si eso está o no está, porque eso permite ir preparando la cancha para poder enfrentar todo este shock de gente que se va a meter a este seguro con prima plana y todo lo demás y que evidentemente se va a meter por la oportunidad de poder resolver un problema de salud. Entonces las carencias pareciera que no están lo suficientemente explicadas, no son explícitas y tampoco son universales. Los ajustes al riesgo, también sin perder la lógica solidaria. Uno podría entender, y eso es lo que el otro día tratamos de ver aquí, la ministra de Salud algo trató de explicar, o algo traté yo de entender, a lo mejor lo explico bien y yo no lo entendí bien. Esta división en 7 séptimos, en el fondo, es para que distintas compañías asuman cada uno de ellos. Ese era lo ideal, porque evidentemente eso permitiría, para tener la lógica solidaria, que hubiera una suerte de mutualización del riesgo y por lo tanto aquella compañía que tiene una cartera más riesgosa pueda ser compensada por el séptimo que tiene menos riesgo y por tanto uno podría atender de que eso fuera así. Eso no me queda tan claro y quisiera que me explicaran bien cómo hacen el ajuste del riesgo sin perder la lógica solidaria o de mutualización. Después, es evidente que si no tenemos claridad de este mecanismo de compensación de riesgo o de ajustes de riesgo sin perder la lógica solidaria, uno debe pensar de que evidentemente hay gente con más riesgo y gente con menos riesgo. El mayor de 60 años, el enfermo crónico, evidentemente que representa un riesgo y un costo mayor. Y si una tarifa plana, ¿cómo compensamos eso? Es posible que, por ejemplo, aquellas personas con mayor riesgo tengan un subsidio estatal acotado, que podría pensar uno en aquellas personas mayores de 60 años o en aquellas personas con mayor riesgo con enfermedades crónicas, por ejemplo, de tal manera de ir equilibrando eso sin salirse de la tarifa plana, que ese subsidio pueda ser entregado por el Estado. Yo no sé si eso está implementado o no. Y lo otro, ¿cómo se controla el gasto médico si no tenemos redes de prestadores cerradas? Porque claramente en esto son redes de prestadores abiertas y evidentemente ahí no hay forma de controlar el gasto médico. Y lo más probable es que la forma de controlarla sea fijar una tarifa o una tarifa plana y que evidentemente por eso las clínicas y los prestadores, mejor dicho, más complejos simplemente no se interesaron, porque no está dentro de su estructura de costo, en fin, como sea. Entonces, también ahí, ¿cómo se pretende controlar los gastos médicos si no es una red cerrada? Eso por ahora, presidente. Muy bien, nos queda media hora de sesión y se la ofrezco totalmente al director para que responda a todas las preguntas. Sí, muchas gracias, presidente y senadores. Son hartas preguntas, vamos por parte. Primero, respecto a las preguntas del senador Castro, estamos en proceso, ¿no? Yo diría que, y es lo que nos gusta verlo, pero con razón, ¿eh? Nosotros lo vemos desde la otra óptica. Se presentó un seguro.
Se presentó un seguro y por lo tanto estuvo disponible para aceptar las condiciones, para entender que era un negocio conveniente. No es cualquier asegurador, es un asegurador que está en más de 100 países, que tiene más de 60.000 empleados y que conoce muy bien el mercado. Que acá en Chile tiene cuatro diferentes ciertos rubros de aseguramiento y es un grupo importante, creo que está en el 4º lugar en términos de seguro en el país y en el mundo, uno de los principales, ¿no? Entonces yo quisiera relevar eso, ¿no? O sea, aquí no es que no haya ningún interés, hay interés de una empresa sin duda internacional que ve en esta política y esta licitación una oferta interesante. Lo que ha pasado ciertamente es que cuando nosotros empezamos a discutir esto, que fue a propósito de la crisis de las ISAPRES, ¿cierto? El año 2023, recuerdan, con ustedes mismos, ¿no? Y en ese momento no había ninguna póliza de seguros en Chile complementarios que asegurara a beneficiarios de FONASA. De hecho, no se tomaba, cuando no funcionaban para FONASA, ¿se acuerdan, no? O sea, era así. Después hubo una, mientras estábamos discutiendo, después dos. Ahora no sé en cuántas van, pero cuando la última vez que las contamos eran más de 50. Evidentemente, nuestra propia discusión y los acontecimientos, ¿cierto? La crisis del aseguramiento privado de la seguridad social, vamos a decir, ¿cierto? Generó un movimiento importante y que las empresas empezaran a ofrecer pólizas de este tipo. Con todo, ¿por qué? Usted pregunta, senador, ¿por qué estarían interesadas en...? Bueno, porque con todo el tamaño de mercado que una licitación de este tipo puede ofrecer es mucho mayor, ¿no? O sea, las empresas han apostado a pólizas parciales y dirigidas, por ejemplo, a prestadores, ¿no? Están muy contentos cuando tienen, yo lo he escuchado, ¿no? Cuando tienen 30.000 pólizas vendidas relacionadas con un prestador, por ejemplo. Pero acá estamos hablando de cantidades mucho más grandes que eso, ¿no? A nosotros, por supuesto, nos interesaba, y eso también, poder cubrir a aquellas personas que se estaban moviendo, ¿cierto? Que a la larga han sido más de 1 millón de personas que se habían estado moviendo desde ISAPRE a FONASA, y que nosotros mirábamos quiénes eran esas personas y veíamos sus hábitos de consumo, ¿cierto? Y eran personas que, y lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, son personas relativamente más jóvenes, son personas que en el grupo hay más hombres que mujeres, que era lo que antes pasaba, son grupos familiares más pequeños y personas de mayores ingresos, ¿no? Y cuando uno analiza su comportamiento, claro, ellos tratan de reproducir su tratamiento en las clínicas privadas. Ese era un hecho bien esencial, y en sus médicos también privados. Entonces, eso era un hecho bien esencial porque era entonces una medida justa respecto de este movimiento que se está produciendo y que sigue produciéndose. O sea, desde diciembre de 2022 no hay ningún mes que el flujo no haya sido positivo para FONASA si uno calcula el flujo neto de personas que se van y que entran desde ISAPRE, ¿eh? O sea, eso es un hecho evidente. Entonces, la política, quiero recordar, una política pública que generamos aquí mismo, ¿cierto?, estaba dirigido a este fenómeno, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que se nos consulta respecto de las personas que van a ir a utilizarlo, son las personas que están más necesitadas. Perdón, aquí no hay barreras de riesgo, de sexo, de edad, no hay barreras de preexistencia, pero evidentemente que hay que tener disponibilidad de pago. Entonces eso es una cosa bien importante, digamos, para este tipo de aseguramiento. Y cuando uno entonces mira el grupo que podría tener esta disponibilidad, entonces se encuentra con estas características que yo estoy diciendo. Yo creo que eso es lo que está viendo este asegurador y que ha podido analizar. Respecto del valor de la prima, bueno, la verdad es que uno deberá actualizar, siempre fueron estimaciones. Lo que nosotros principalmente decíamos, y ustedes se acordarán, era la diferencial del 7% respecto de lo que pagan la gente de ISAPRE, ¿se acuerdan? Per cápita. Y esa fue lo que yo mencionaba, ¿no? 30.000 pesos. Claro, esa es la diferencia. ¿Pero sabe cuánto es ahora, senador? 46.000 pesos. El diferencial. Sí, en este momento. Entonces, ¿qué es lo que se ha sumado? Bueno, los planes han aumentado seguramente sus copagos, pero además hay un reajuste también monetario obvio, digamos, de que han pasado cerca de 3 años, ¿no?
Entonces, eso hay que considerarlo cuando uno hace las estimaciones. Respecto de los prestadores, lo hemos dicho en varias ocasiones. Bueno, parece que no tenemos 540 prestadores. De las clínicas, tenemos clínicas que son muy complejas, porque se dice las clínicas de alta complejidad. La clínica UPA de Santiago, una de las más complejas de Chile. Tenemos las clínicas más complejas de todas las regiones. Tenemos varios centros acá. Bueno, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ni hablar. Yo creo que se ofenderían si es que escucharan que les dicen que son de baja complejidad. Son de los hospitales más complejos de Chile, ¿no? En eso no hay duda. El punto está, y lo hemos repetido, es que esto es igual que en la modalidad de libre elección porque así quedó en la ley. Todo lo que no se especificara directamente en la ley, ¿se acuerdan? Era MLE, y en este caso los convenios de adhesión de la MLE son convenios de adhesión y se hacen cuando los proveedores lo crean conveniente, ¿no? Entonces ese es un elemento muy fuerte porque en el fondo nosotros nos sentimos, digamos, creemos que es un gran logro haber preinscrito cuando lo natural sería que vieran cuáles van a ser los movimientos, quiénes van a ingresar primero, cómo va esto, ¿no? Entonces nosotros estamos confiados en que cuando esto se comience, muchos prestadores se van a sumar. Además, tenemos conversaciones en curso con otros prestadores que se estarían sumando, que no puedo mencionarlos ahora, pero sí puedo decir, por ejemplo, que Indisa es un candidato, porque es pública la discusión que hemos tenido con ellos, y también hay otras redes que podrían. Con todo no estamos ansiosos con esto porque sabemos que a la larga, una vez que esté funcionando, ellos no se van a quedar afuera de esto. La mayoría de las clínicas, ustedes saben, la MLE, creo que una sola clínica no está en la MLE. Y cuando se generaron los PAD, que fue un avance importante, también hubo alguna reticencia. Todo el mundo usa PAD lo mismo que pasó en el proyecto SAP, con los PAD que ahí están que tenemos hoy día funcionando. Bueno, en fin, creemos que eso va a ocurrir. Lo importante es que la modalidad se inicie actividad y ahí vamos a tener fluidez, creo yo, con los prestadores. Los precios sí, efectivamente, en esta fase, y tuvimos varias correcciones en términos de los costos que analizamos, que en general son costos del sector privado, que vamos actualizando, y hubo un aumento, digamos, generalizado en el arancel, ¿no? Ahora, nosotros, por supuesto, respetamos los costos que pagamos nosotros en las licitaciones, ¿ya? Las clínicas están dispuestas a ciertos precios, digamos, cuando están en las licitaciones, que para nosotros son muy importantes porque son licitaciones competitivas, donde ellos miden sus capacidades de poder cubrir sus costos respecto de esos precios. Por lo tanto, para nosotros es bien relevante la referencia que tenemos, ¿no? Con todo, recuerden que en todo el ámbito hospitalario, que es la gran apuesta acá, ¿cierto? En todo el ámbito hospitalario, nosotros estamos pagaríamos por grupos relacionados por el diagnóstico. O sea, eso quiere decir que pagamos por soluciones de salud, por complejidad y actividad, ¿no? Y no por prestación suelta, digamos, o a granel, digamos, de esa manera, ¿no? Sino que por soluciones integrales, de acuerdo a la complejidad de los pacientes, ¿cierto? La mejor forma que existe de pagar a hospitales y que Chile, por suerte, ¿cierto?, ha desarrollado en tanto tiempo, con virtudes que son realmente saludadas, digamos, desde otros países, ¿no? En América Latina nosotros somos pioneros de esto que en el mundo desarrollado tiene 30 años de experiencia, ¿no? Y entonces nosotros estaríamos aplicando por primera vez en un arancel de FONASA completo, digamos, todo el tema hospitalario. Con esto quiero responder también al problema del control de los costos. Estos mecanismos son también para controlar espirales de costos. En el mundo se sabe que pagar fee for service o por acto es inflacionario totalmente, pero pagar con estos mecanismos que son mixtos, que tratan de combinar, ¿cierto?, actividad con costos fijos, etcétera, se tiende a generar un freno a los espirales justamente de costos. No es casualidad que los que hayan introducido este mecanismo al sector privado chileno de prestadores haya sido FONASA, y no fuimos nosotros. Esto se hizo en el 2015. Pero de ahí progresivamente. Lo que sí nosotros lo incluimos en el GES, lo incluimos en la licitación de lista de espera, y entonces se ha generalizado, todos los prestadores saben de qué se trata. Yo creo que la percepción que ellos tienen que a ellos también les sirve para gestión, ¿cierto? Y que lo toman como un mecanismo
justo de exigencia de compartir los riesgos entre el pagador y el proveedor. No tenemos reclamos, así como una cosa que los prestadores digan esto, eso nunca ha sido una referencia para nosotros. Por lo tanto, senador Gaona, nosotros no damos esto por fracasado, al contrario, creemos que es un éxito que se haya presentado esta gran empresa. Existen todavía los procedimientos que faltan, que es el ofrecimiento a esta empresa. Si quiere hacerse cargo de más fracciones, hay que esperar ese procedimiento. Una vez que eso ocurra, nosotros vamos a hacer la adjudicación parcial o total de la licitación y posteriormente viene el trato directo, ¿no? Respecto de los problemas de cómo los resolvimos, yo diría que la selección adversa, que es un problema de los seguros, ¿cierto?, de libro, todos saben que existe. Nosotros tratando de evitar, hay varios conceptos, ¿no? Selección adversa, selección de riesgo y otros, pero en el fondo nosotros tratando de evitar la discriminación, digámoslo así, fijamos en la ley con ustedes, ¿cierto?, que la prima tiene que ser plana. La prima plana implica no discriminación de las personas, ni por sexo, ni por edad, ni por preexistencia, lo cual nos parecía, si uno quiere, un avance civilizatorio en salud, porque eso es lo que nos ha llenado de críticas anteriormente. Entonces eso no podía ser incorporado a una ley como esta y nosotros seguimos sosteniendo aquello. Creemos que el seguro que se presenta entiende muy bien esto, ¿no? Y no son seguros que crean que hay que tener solo sanos, digamos, ¿no? Son seguros que creen que saben que tienen que haber sanos y enfermos. El problema es que la distribución sea pareja, ¿sí? Y que haya suficientemente cantidad, una cantidad crítica como para que esto pueda funcionar. Esa es la esencia de los seguros. Los seguros no evitan enfermos, sino que lo que se preocupan es que en el pool existan tanto sanos como enfermos, digamos. Con todo nosotros lo que hicimos en las bases, que es una cuestión que fue conocida, ¿cierto?, es que incorporamos un mecanismo de stop loss para el oferente, ¿no? Que significa que hay cierto, si en el primer año se muestran ciertas siniestralidades muy avanzadas, muy complicadas, entonces FONASA entra a participar en el financiamiento de los costos de ellos. Y eso se ofrece para el primer año porque se pensó que tal vez podía haber una lentitud o que el llenado de cotizantes y beneficiarios fuera más lento durante el primer periodo y que después iba a tomar más continuidad. Y por lo tanto apoyar en ese momento no nos parecía nos podía parecer una cosa justificable, con todos los cálculos que nosotros hicimos de la probabilidad de ocurrencia de esa situación son muy bajos. En cierto momento lo dije también en la comisión, del 1%, ¿no? Aunque, pero si ocurriera, bueno, hay un mecanismo, y ese mecanismo a ellos les causó gran impacto a los proveedores y nos enteramos en las reuniones de lobby que tuvimos, digamos, antes de levantar la licitación. Recuerden que las reuniones con ellos ocurren en ese periodo intermedio, que fueron intensas por lobby, con cada uno de los seguros, esta vez no tanto con la asociación de seguros, sino que con los seguros propiamente tal, pero posteriormente ya se produce un silencio licitatorio, llamámoslo así, pero nosotros con la respuesta de esta empresa creemos que es un avance, ¿no? ¿Por qué los 7 séptimos? Los séptimos básicamente, la razón fundamental en realidad es por una cuestión financiera, por las espaldas financieras que puedan tener los seguros. Porque los seguros en este mundo, en el mundo de los seguros generales y de vida, las espaldas financieras son otra cosa, no tienen nada que ver con las exigencias de ISAPRE. Entonces, cuando ellos calculan que van a tener, por ejemplo, si tuvieran cálculos de beneficiarios como los que tienen la ISAPRE, unas 500.000 personas, por ejemplo, las espaldas financieras son enormes. Muy pocas compañías de seguro podrían tener una póliza con esa cantidad de personas. Por lo tanto, hacía sentido dividirlas en fracciones de manera que se diera una combinación de cantidad de seguros que pudieran participar, ya sea con una, con dos o con más, digamos. Muy pocos podrían tomarlas todas, digamos. Esa es la principal razón. Ahora, por supuesto también que sería conveniente que hubiese más de un seguro a cargo de las fracciones, ¿no? Pero con todo, con uno, no se produce el problema de la selección adversa. La selección adversa está, o sea, no es que se produzca más o menos, no es independiente de ese fenómeno. No, pero el riesgo. Sí, claro. El riesgo se mantiene en una sola mano, en este caso en una sola compañía,
y con FONASA, digamos, ¿no? Pero aunque participaran varias, esto es igual, digamos, ¿no? Lo que pasa es que el mecanismo también sirve de coordinador cuando son varias, porque cuando son varias es muy difícil que actúen como una sola si no existe un mecanismo de coordinación, ¿no? Por eso el contrato también con la empresa tecnológica, porque la cosa es la siguiente, que con una coordinación de este tipo, todo se divide por 7, los ingresos, los gastos, y todos pagan los fenómenos, ¿ah? Entonces hay un evento y todos concurren de acuerdo a las proporciones de cupos que tengan, ¿no? ¿Se entiende, no? O sea, si yo tengo 3 séptimos y es una consulta que cuesta 30.000 pesos, sí, yo tengo que pagar 3 séptimos de esos 30.000 pesos. Y así, siempre, aunque sea un examen, aunque sea... Entonces el mecanismo tecnológico, informático, un algoritmo que permite que siempre participen todos. Por lo tanto, lo que se evita en ese caso es cuando ya está funcionando, el que alguno de los seguros tenga interés de quedarse con los más jóvenes, no tiene sentido, porque él paga por los jóvenes y por los viejos. Entonces eso es lo que se evita, pero una vez que ya está funcionando. ¿Y eso funcionaría en una sola compañía igual? Claro, porque en el fondo una sola compañía tiene el problema solucionado, no tiene que competir con nadie, no tiene que luchar por tener a los jóvenes, porque él los tiene todos, digamos, ¿no? Entonces el problema no existe en realidad cuando existe una sola compañía, ¿no? Lo de las tarifas y el posible subsidio no está pensado de esa manera. Nosotros creemos que se diseñó bien la tarifa plana, por lo que decía antes, para evitar la discriminación y hacernos cargo de aquello que hemos criticado tanto y que nos ha traído tanto problema en el sistema de aseguramiento chileno, digamos, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos parecería un retroceso y creo que está bien abordado dentro de la ley. Nada, decir también que insistir con la última pregunta que me hacía el senador Gaona sobre los gastos médicos y redes cerradas. La verdad es que esto se desenvuelve con un precio que está fijado por arancel. O sea, los prestadores cuando aceptan incorporarse a la MSC se comprometen con el arancel, con los GRD y los valores que están planteados en la atención hospitalaria y por los valores que hay en la atención ambulatoria, ¿no? Por lo tanto, hay un mecanismo de control de los costos en ese caso que es plenamente identificable y que ya me referí anteriormente a ellos. Creo que con eso he abordado casi todo. No sé si hay... Muchas gracias, director. Senador Castro. Para complementar, mire, quedan 50 días para que termine el gobierno. ¿Qué le dice usted a la gente de FONASA y a nosotros respecto a los escenarios más favorables y los menos favorables que van a ocurrir de aquí al 11 de marzo en este tema? Para que usted coloque los escenarios reales, desde el más desértico, en que no prospere ni el trato directo, o sea, muy parcial, hasta el más holgado, en que haya una excelente cobertura plena de los 7 séptimos. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí va a venir un nuevo director de FONASA, o directora, 2 meses más, y obviamente va a hacer una evaluación de la implementación, del diseño, de las bondades, de los errores. Esas cosas pasan en la política. Entonces, yo quiero entender en qué punto va a quedar este compromiso. No estoy pidiendo predicciones, pero sí los escenarios más favorables hasta los menos favorables en que vamos a encontrarnos presumiblemente de aquí al 11 de marzo. Y donde estos temas van a reavivarse de nuevo, en algún sentido. Pero particularmente respecto a lo que es el legado del Ejecutivo en una materia tan sensible, donde apostamos mucho por la viabilidad de este escenario de MSC y que después pudiera verse en cuestión. ¿Cuál es la fórmula o la manera en que usted lo observa? Bueno, senador, yo creo que el primer logro que hay de esto es la ley, ¿no? La ley misma. El haber aprobado la ley es algo que ¿cierto? Configura un mecanismo que viene a ser una alternativa nueva para las personas, que pretende, ¿cierto?, aumentar su protección financiera y hacerse cargo y absorber a aquellas personas que quieran venir al FONASA atendiéndose en proveedores privados. Eso
El hecho de que exista la ley, yo creo que es garantía importante de que la institucionalidad siga funcionando, digamos. Esto es una cuestión institucional, no depende de esta administración. La obligación que hay en la ley de que FONASA tiene que implementar la modalidad es una obligación para nosotros como para quien venga. Así lo entiendo yo, ¿no? Entonces, yo apostaría a la continuidad institucional. Ahora, evidentemente que nosotros, como repetí recién, tenemos una fecha que es la asignación al 26. Al 26 de enero nosotros tenemos que decir si la licitación, ¿cierto?, está adjudicada parcialmente o totalmente. Si está totalmente, bueno, empiezan todos los mecanismos a que esto se implemente. Si está parcialmente, repito, llamado a, ¿cierto?, adjudicación directa de las fracciones vacantes. Esa asignación directa tiene un derrotero y un tiempo que es razonable en estos casos, digamos, ¿no? Que podrá ser, no sé, un mes, 2 meses, porque eso es lo razonable. Tiene que haber un término de referencia, hay que invitar, tiene que presentarse, hay que evaluar, etcétera. Y bueno, ciertamente yo puedo calcular rápidamente que estamos ya más allá del 11 de marzo, ¿cierto? En ese caso. Y aún así, ¿cierto?, los mecanismos institucionales seguirán funcionando. Yo no me atrevo a decir peor o mejor, sino que es lo que debería ocurrir, digamos, por las bases aprobadas por la Contraloría. Esto es lo que tiene que ocurrir. Ojalá podamos asignar completamente nosotros ahora el 26, pero no lo sé. Puede que entonces tengamos que ir al trato directo de las fracciones. Nosotros continuaremos hasta el último día haciendo los procedimientos que tenemos que hacer y esperamos que quienes vengan continúen la institucionalidad. Esto no es voluntario, esto está en la ley y es lo que así con todo. Yo sé que hay se manifestó el deseo, digamos, de que en caso de trato directo de las fracciones vacantes hubiese de alguna participación o conocimiento en el marco de la ley de presupuesto, de la aprobación del protocolo, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema con ello, siempre y cuando, por supuesto, se respete la legalidad. No puede haber una persona ajena al FONASA que participe en la comisión de evaluación, digámoslo así. Pero por supuesto que estamos dispuestos a explicar, a entregar los detalles, a conversar sobre observaciones o sugerencias para que esto continúe su camino. Muy bien, muchas gracias, director. Ofrezco la palabra. Dios quiera. Bueno, estamos todos esperanzados de que esto efectivamente se cierre. Es una buena noticia para más de 17 millones de personas que están expectantes. Creemos que esto es la línea correcta y espero que el 26 podamos tener noticias. En todo caso, vamos a estar entrando en receso legislativo en febrero, pero nos vemos los primeros días de marzo, digamos, para ver formalmente cuál fue el resultado y poder emitir una opinión como comisión. Así que le agradezco mucho, director, sus sucesivas explicaciones y la buena voluntad de asistir a esta comisión. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.